¿Sabías que no todos los discípulos de Jesús fueron registrados en la historia tal como los conocemos? La Biblia nos habla de 12 apóstoles, pero ¿y si te dijera que hay más discípulos cuyas historias han quedado perdidas en las sombras del tiempo? En los Evangelios, los discípulos más conocidos como Pedro, Juan o Santiago se destacan, pero hay otros mencionados solo de pasada o ni siquiera nombrados. Estos nombres fueron suprimidos deliberadamente, o tal vez nunca tuvieron la oportunidad de figurar en los textos canónicos. ¿Quiénes fueron esos discípulos olvidados? ¿Qué enseñanzas dejaron? ¿Y por qué sus historias fueron ocultadas? Hoy, exploraremos el misterio de los discípulos perdidos, aquellos que caminaron junto a Jesús, pero cuyas vidas y enseñanzas se desvanecieron en el olvido. Un misterio que ha perdurado a través de los siglos. Si te interesa descubrir la verdad detrás de estos discípulos ocultos y las revelaciones que la historia bíblica guarda, te invito a que dejes un like, comentes tus pensamientos y, si no lo has hecho aún, te suscribas al canal. No querrás perderte lo que sigue. Muchos no lo saben, pero los evangelios mencionan a más de 12 seguidores de Jesús. Si bien la mayoría de ellos fueron anónimos, hubo discípulos cuyas historias fueron borradas o simplemente no incluidas en los relatos oficiales. Uno de los más enigmáticos es un hombre llamado Matías. Matías no fue elegido originalmente como uno de los 12 apóstoles, pero tras la traición de Judas Iscariote, fue seleccionado para llenar su lugar. ¿Por qué entonces no escuchamos más sobre él en los relatos de los evangelios? En la tradición cristiana, no hay muchos detalles sobre su vida, y su nombre se pierde entre las sombras. Sin embargo, documentos antiguos sugieren que Matías jugó un papel clave en los primeros años del cristianismo, y algunos incluso afirman que predicó en lugares tan lejanos como el norte de África. Pero, ¿y si la historia fuera diferente? ¿Y si Matías, al igual que muchos otros discípulos, fuera clave para entender las enseñanzas más profundas de Jesús? Algunos teólogos y estudiosos de la historia han sugerido que ciertas enseñanzas de estos discípulos perdidos fueron demasiado radicales para la iglesia primitiva, por lo que se decidieron omitir en los textos oficiales. Los textos apócrifos, que son aquellos que no fueron incluidos en el canon bíblico, son ricos en detalles sobre estos discípulos. Según algunos de estos documentos, Matías, por ejemplo, tenía una visión distinta de la resurrección, una visión más espiritual y menos literal. Estas creencias no se alineaban con la doctrina oficial que se estaba consolidando en ese momento, por lo que fueron suprimidas. Pero Matías no es el único, existen otros discípulos que, aunque mencionados en los evangelios, no son explorados en profundidad. Nombres como José Barsabás o Tadeo, cuyo papel fue casi insignificante según la Biblia oficial, fueron figuras clave en círculos más pequeños de seguidores de Jesús. Muchos no lo saben, pero los evangelios apócrifos, esos textos que no fueron incluidos en la Biblia oficial, revelan historias y detalles de discípulos cuyas vidas y enseñanzas fueron casi borradas de la historia. Estos evangelios contienen una visión del cristianismo completamente diferente, una que no se alinea con los relatos convencionales, sino que expone secretos que la iglesia primitiva prefirió mantener en las sombras. Uno de estos textos, el Evangelio de Felipe, fue redescubierto en el siglo XX y ofrece una perspectiva completamente distinta sobre algunos de los discípulos más cercanos a Jesús. En este evangelio, Felipe no solo aparece como uno de los apóstoles principales, sino como un líder espiritual con una comprensión profunda y esotérica de los misterios de Cristo. Este evangelio es radical, ya que habla sobre el conocimiento secreto, sobre la unión mística entre el cuerpo y el espíritu, algo que claramente chocaba con la ortodoxia cristiana que estaba surgiendo. Aquí la figura de Jesús no solo es divina, sino profundamente humana, y sus enseñanzas no se limitan a la salvación, sino a una comprensión más profunda del universo espiritual. Lo que es aún más sorprendente es que este evangelio no fue el único. El Evangelio de Tomás, otro de los evangelios apócrifos,
contiene las famosas dichas secretas de Jesús. Este evangelio presenta una visión filosófica y mística del cristianismo, donde Jesús habla sobre el reino de Dios como un estado interno y espiritual que trasciende el mundo material. Es un mensaje que invita a los discípulos a buscar el conocimiento y la iluminación, más que la obediencia a una estructura religiosa establecida. Aquí Tomás es considerado no solo un discípulo, sino un receptáculo de las enseñanzas más profundas de Cristo, el portador de secretos que fueron ignorados o rechazados por las primeras generaciones cristianas. Pero, ¿por qué estos evangelios fueron suprimidos? ¿Qué era tan peligroso en estos textos? Muchos estudiosos creen que las enseñanzas contenidas en estos evangelios representaban una amenaza para la consolidación de la Iglesia primitiva. Los textos oficiales buscaban establecer un cristianismo coherente y accesible que pudiera ser aceptado por el Imperio Romano. En este proceso, los mensajes místicos y esotéricos que hablaban sobre un conocimiento profundo, reservado solo para los iniciados, fueron descartados. La Iglesia necesitaba un cristianismo más universal, menos filosófico y más práctico, que pudiera integrarse en la estructura política del imperio. Esto también se refleja en la figura de los discípulos menos conocidos, como Tadeo y Simón el Celote, quienes no solo formaron parte de este grupo oculto de seguidores, sino que, según algunos escritos apócrifos, compartían enseñanzas que no encajaban con la narrativa oficial de la Iglesia. Tadeo, conocido también como el hermano de Jesús en algunos textos antiguos, es retratado como alguien con un conocimiento profundo, casi místico, de las enseñanzas de Cristo. En muchos evangelios gnósticos, Tadeo no es solo un discípulo más, sino un maestro que transmite enseñanzas secretas, escondidas de la mirada pública. Pero estos discípulos y sus enseñanzas nunca encontraron cabida en los evangelios oficiales. Las razones detrás de esta omisión podrían ser tan políticas como espirituales. Si aceptamos que la creación de la Iglesia primitiva no solo fue un proceso teológico, sino también una estrategia para consolidar el poder y la influencia, es fácil entender por qué ciertos mensajes fueron silenciados. La figura de un Cristo esotérico, cuyos secretos solo podían ser comprendidos por unos pocos, podría haber desafiado la idea de una Iglesia universal y accesible a todos. Los evangelios oficiales nos presentan a Simón el Celote y Tadeo como figuras secundarias en la narrativa cristiana, casi como sombras en un fondo de mártires más conocidos como Pedro, Juan o Judas. Sin embargo, al profundizar en los textos apócrifos y en los escritos de los primeros cristianos, comenzamos a ver que estos dos discípulos jugaron roles mucho más significativos de lo que se nos ha contado. Simón el Celote, cuyo apellido sugiere su vinculación con un grupo radical de judíos revolucionarios, es quizás uno de los personajes más misteriosos. El término celote se refiere a un grupo de judíos que, en ese entonces, luchaban activamente contra la ocupación romana. Era un movimiento que predicaba la resistencia activa contra el imperio, usando la fuerza para lograr la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Simón se une a los seguidores de Jesús, su afiliación con los celotes es omitida o minimizada en los textos oficiales. Esto es un detalle inquietante, considerando que en la tradición cristiana, la figura de Jesús se asocia principalmente con el mensaje de paz y amor, no con la resistencia armada. Pero, ¿es posible que la conexión de Simón con los celotes haya sido más que un simple detalle político? Según algunos estudiosos, la inclusión de Simón en los 12 discípulos fue en sí misma una forma de reconciliar las tensiones entre aquellos que deseaban una liberación del yugo romano a través de la fuerza, y aquellos que veían la salvación en términos espirituales y pacíficos. El mensaje de Jesús podría haber servido como un puente entre estos dos mundos, aparentemente irreconciliables, y Simón representaba la voz de aquellos que buscaban un cambio radical en el orden mundial, pero no necesariamente a través de la violencia, sino mediante la transformación espiritual. Por otro lado, Tadeo, conocido también como Lebeo, el hermano de Jesús en algunos textos apócrifos, es otro discípulo que desempeña un papel crucial
en la transmisión de enseñanzas que, en muchos casos, fueron sistemáticamente suprimidas por la Iglesia primitiva. En el Evangelio de Tomás, Tadeo aparece como un discípulo que recibe enseñanzas secretas directamente de Jesús, de aquellas que no fueron reveladas al resto de los apóstoles. Según algunos escritos gnósticos, Tadeo tenía un conocimiento profundo de los misterios del reino de los cielos, y fue uno de los pocos que entendió el mensaje místico y esotérico de Cristo. El Evangelio de Tadeo, que nunca fue incluido en el canon bíblico, ofrece una visión radicalmente diferente sobre la vida de Jesús. En este Evangelio Jesús no es solo el Salvador, sino el portador de un conocimiento oculto que solo los más preparados pueden comprender. Este Evangelio presenta a Tadeo no solo como un discípulo, sino como un maestro que continúa la enseñanza de Cristo, guiando a los primeros cristianos hacia un entendimiento más profundo del reino de Dios, uno que no se basa en la fe ciega, sino en el conocimiento directo y la iluminación personal. La existencia de estos evangelios perdidos y la información contenida en ellos nos plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros discípulos, cuyas historias nunca conocimos, podrían haber tenido un impacto mucho más profundo en el cristianismo primitivo? La Iglesia primitiva, al crear un cristianismo accesible y homogéneo, pudo haber suprimido muchas de las voces disonantes que ofrecían una comprensión más compleja y profunda del mensaje de Jesús. Estos discípulos perdidos nos hablan de una tradición cristiana que estaba mucho más abierta al misterio, al conocimiento esotérico y a la transformación interior. El misterio se profundiza cuando comenzamos a analizar las conexiones entre los discípulos olvidados y las enseñanzas gnósticas que, durante siglos, fueron consideradas heréticas por la Iglesia oficial. Los gnósticos creían que el verdadero conocimiento de Dios no podía ser alcanzado solo a través de las Escrituras, sino a través de una revelación interna y personal, una experiencia directa con lo divino. Y aquí radica el enigma. Muchos de los discípulos menos conocidos parecen haber estado en contacto con estas enseñanzas ocultas que no solo desafiaban la teología cristiana emergente, sino que también ofrecían una visión completamente distinta de la salvación. El Evangelio de María, por ejemplo, es un texto apócrifo que nos presenta a María Magdalena no solo como una seguidora de Jesús, sino como una discípula clave, poseedora de un conocimiento profundo y esotérico. En este Evangelio, se describe cómo Jesús confiere a María una enseñanza especial que no fue compartida con los demás apóstoles, especialmente con Pedro, quien parece celoso y desconcertado por el nivel de comprensión que María ha alcanzado. Es importante destacar que, en este contexto, el conocimiento gnóstico no es solo intelectual, sino espiritual. Se trata de una sabiduría interior que permite la ascensión del alma, el regreso al reino divino. María Magdalena, en la tradición gnóstica, es vista como la receptora de un conocimiento secreto que Jesús reveló solo a unos pocos. En muchos evangelios apócrifos, ella es descrita como la apóstol de los apóstoles, una figura central en la comprensión profunda de los misterios de Cristo. Sin embargo, en los textos canónicos, su papel se ve minimizado, y su figura ha sido distorsionada a lo largo de los siglos. El Vaticano, en su intento de consolidar una narrativa uniforme, prefirió no incluir estos evangelios en el canon oficial, porque las enseñanzas gnósticas ofrecían una visión más desafiante y personal del cristianismo, algo que no encajaba con el mensaje simplificado y estructurado que la Iglesia quería promover. Pero, ¿por qué este conocimiento fue considerado tan peligroso? La respuesta parece radicar en la forma en que el cristianismo primitivo se estaba consolidando. Para que la Iglesia se estableciera como una institución de poder, necesitaba una doctrina homogénea, una enseñanza accesible que pudiera ser seguida por todos sin la necesidad de un conocimiento profundo o de una experiencia espiritual directa. El cristianismo de los gnósticos desafiaba este modelo, porque proponía una salvación individual, personal e iluminada, que estaba reservada solo a aquellos que pudieran experimentar directamente
La revelación de Dios. El conocimiento gnóstico no solo estaba relacionado con las enseñanzas de Jesús, sino que también estaba vinculado a figuras como el apóstol Tomás, conocido en los textos apócrifos como Tomás el Dídimo o Tomás el Gemelo. En el Evangelio de Tomás, este discípulo recibe las enseñanzas secretas de Jesús, quien le habla de una sabiduría oculta que no se encuentra en los evangelios tradicionales. Las palabras de Jesús en este evangelio son profundas y enigmáticas, ofreciendo una visión más filosófica y mística de la vida, la muerte y la resurrección. Tomás, en los evangelios gnósticos, es más que un simple apóstol. Es el guardián de una verdad oculta que desafía las enseñanzas convencionales sobre el reino de Dios. Este evangelio contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales sugieren que el reino de los cielos no es algo externo, sino algo interno, accesible solo para aquellos que buscan y encuentran la verdad dentro de sí mismos. La enseñanza central de Tomás es que el reino de Dios está dentro de nosotros, y que solo a través de un despertar espiritual interno se puede llegar a comprender la verdadera naturaleza de la vida y la salvación. A medida que continuamos desentrañando la historia de los discípulos olvidados, uno de los aspectos más intrigantes es cómo los evangelios apócrifos, que fueron excluidos del canon oficial, nos ofrecen una visión radicalmente diferente de las enseñanzas de Jesús y sus discípulos. Estos textos no solo revelan aspectos ocultos de la vida de Cristo, sino que también nos presentan a discípulos que desempeñaron roles mucho más importantes de lo que tradicionalmente hemos sabido. De hecho, la omisión de estos evangelios podría ser la clave para entender por qué ciertos discípulos fueron olvidados por la historia oficial. El Evangelio de Felipe, uno de los textos más famosos del gnosticismo, es un claro ejemplo de cómo las enseñanzas de los primeros cristianos fueron distorsionadas o incluso silenciadas. En este Evangelio, Jesús se presenta de manera diferente a como lo vemos en los evangelios canónicos. Aquí, Él no es simplemente el Hijo de Dios, sino también un maestro que comparte secretos esotéricos con sus discípulos más cercanos, como María Magdalena. La relación entre Jesús y María en este texto es mucho más íntima y simbólica que en los relatos tradicionales. A través de esta relación, Felipe revela el conocimiento oculto que Jesús transmitió a aquellos que estaban preparados para recibirlo. Lo fascinante de este evangelio es que no solo expone enseñanzas espirituales profundas, sino que también desmantela la visión tradicional del pecado y la salvación. En lugar de un Dios vengativo que exige sacrificios y obediencia ciega, el Evangelio de Felipe presenta una visión más inclusiva y transformadora del ser humano y su relación con lo divino. Según este Evangelio, el pecado no es algo que deba ser castigado, sino una ignorancia que se puede superar a través del conocimiento y la iluminación. La salvación, en este contexto, no es una cuestión de fe externa, sino un proceso de autodescubrimiento y despertar interior. Uno de los aspectos más reveladores del Evangelio de Felipe es su visión sobre el bautismo y el matrimonio. En este texto, el bautismo no es simplemente un ritual externo, sino un acto simbólico que representa la unión del alma con lo divino. El matrimonio, por otro lado, se presenta como una imagen de la relación entre el alma humana y el Espíritu Santo. Este enfoque radicalmente diferente sobre la espiritualidad y las relaciones humanas sugiere que los discípulos perdidos no solo estaban interesados en la salvación individual, sino también en la transformación del mundo a través de un conocimiento profundo y transformador. Sin embargo, estos textos fueron sistemáticamente excluidos por la Iglesia primitiva, que temía que su mensaje subvirtiera la doctrina oficial. Los escritos gnósticos, con su enfoque en la sabiduría oculta y el despertar espiritual, ofrecían una visión de la salvación que no dependía de la estructura de poder eclesiástico, lo que representaba una amenaza para la autoridad de la Iglesia. Como resultado, los evangelios como el de Felipe, Tomás, María Magdalena y otros fueron suprimidos, y las voces de estos discípulos perdidos quedaron fuera de la narrativa cristiana oficial.
Pero lo que es aún más intrigante es que, a pesar de los esfuerzos por silenciar estos textos, los evangelios apócrifos continúan emergiendo en el mundo moderno. En la actualidad, estamos viendo un renovado interés en estos escritos olvidados, lo que sugiere que los secretos de estos discípulos perdidos aún tienen algo importante que enseñarnos. Tal vez, como algunos estudiosos afirman, el conocimiento que Jesús compartió con estos discípulos fue tan profundo y revolucionario que, al ser rechazado por la iglesia primitiva, dejó una huella que aún persiste en las personas que buscan una comprensión más profunda y auténtica de la espiritualidad. Los documentos antiguos revelan que la verdadera esencia de las enseñanzas de Cristo no se limita a lo que conocemos en los evangelios canónicos, sino que se extiende mucho más allá, en los textos que fueron considerados demasiado peligrosos para la doctrina oficial. Estos evangelios perdidos nos invitan a mirar más allá de lo que nos han enseñado y a explorar el misterio de los discípulos que, por diversas razones, han quedado en las sombras de la historia cristiana. A medida que exploramos más a fondo el misterio de los discípulos perdidos, nos enfrentamos a la evidencia de que no todos los seguidores de Jesús fueron reconocidos por la iglesia primitiva. Algunos de estos discípulos, lejos de ser mencionados en los evangelios canónicos, parecen haber jugado un papel crucial en la propagación de las enseñanzas de Jesús. Estos discípulos no solo compartían una profunda relación con el Maestro, sino que también tenían una comprensión esotérica que los hacía diferentes a los apóstoles más conocidos, como Pedro, Juan o Santiago. Uno de los discípulos perdidos más fascinantes es Judas Iscariote. En los evangelios tradicionales, Judas es visto como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades, un personaje negativo en la narrativa cristiana. Sin embargo, la perspectiva ofrecida por el Evangelio de Judas, un texto gnóstico redescubierto en 1978, presenta una visión completamente diferente. Según este Evangelio, Judas no fue un traidor, sino el discípulo elegido por Jesús para cumplir con un propósito divino. En lugar de ser una figura villana, Judas es retratado como un agente esencial en el plan divino de salvación. Este Evangelio sugiere que Judas actuó bajo la dirección de Jesús, facilitando así su arresto para que se pudiera cumplir con la voluntad de Dios. La imagen de Judas en este Evangelio plantea una pregunta intrigante. ¿Y si lo que consideramos como traición no fuera más que una parte necesaria del plan divino? Esta reinterpretación de Judas no solo cuestiona las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia, sino que también pone en tela de juicio la noción de que todo lo que se presenta en los evangelios tradicionales debe tomarse como absoluto. En lugar de ver a Judas como el arquetipo del villano, este texto sugiere que él fue, en realidad, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, cuya acción fue parte del misterio de la salvación que aún no entendemos completamente. Pero, el misterio de los discípulos perdidos no se limita solo a Judas. Otros discípulos, cuyas historias no están completas o han sido silenciadas por la tradición, también parecen haber tenido un conocimiento oculto que fue excluido de la narrativa cristiana oficial. Uno de estos discípulos es Nicodemo, quien aparece en el Evangelio de Juan, pero cuyo papel en los primeros años del cristianismo ha sido subestimado. Nicodemo, un fariseo, se acerca a Jesús en secreto durante la noche, buscando entender sus enseñanzas de manera profunda. En algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, se sugiere que este discípulo fue testigo de eventos importantes en la vida de Jesús que no fueron incluidos en los evangelios canónicos. Nicodemo, lejos de ser una figura marginal, era un líder dentro de la comunidad judía, que al igual que otros discípulos perdidos, parece haber tenido una conexión especial con Jesús. Su búsqueda nocturna de la verdad simboliza la lucha interna de muchos que, a pesar de las restricciones sociales y religiosas, buscan un conocimiento más profundo que los conecta con lo divino. En el Evangelio de Nicodemo, se nos muestra un hombre que no solo busca respuestas,
sino que también está dispuesto a desafiar las normas establecidas para alcanzar una comprensión más auténtica del mensaje de Jesús. Y luego está el enigma de José de Arimatea. Tradicionalmente es conocido como el hombre que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo en su propio sepulcro. Pero en algunos textos apócrifos, como el Evangelio de José de Arimatea, se revela que él tuvo un papel mucho más importante en los eventos que rodearon la crucifixión y resurrección de Jesús. Según estos textos, José de Arimatea no solo era un discípulo secreto, sino también un miembro clave de la comunidad cristiana primitiva, que ayudó a mantener viva la fe después de la muerte de Jesús. Este Evangelio perdido describe a José como un hombre de profunda fe, que a pesar de su posición privilegiada en la sociedad, no temió arriesgarlo todo para seguir a Jesús. La figura de José de Arimatea, aunque a menudo pasada por alto, es un recordatorio de que muchos de los discípulos que jugaron un papel fundamental en la vida de Jesús operaron en las sombras, lejos de la mirada pública. Lo que todos estos discípulos tienen en común es que, al igual que los primeros cristianos, desafían las estructuras religiosas establecidas en su tiempo. Estos discípulos perdidos, a menudo reducidos a figuras secundarias en los relatos tradicionales, fueron en realidad portadores de un conocimiento más profundo y transformador, que estuvo muy cerca de ser olvidado por la historia oficial del cristianismo. La historia de los discípulos perdidos no termina con la omisión de sus nombres de los textos sagrados. Lo que resulta aún más fascinante es el legado oculto que estos discípulos dejaron detrás de sí, un legado que fue deliberadamente suprimido por la Iglesia para preservar la ortodoxia y el poder religioso. A lo largo de los siglos, estos discípulos perseguidos, cuyos escritos fueron considerados heréticos, no desaparecieron. En cambio, su influencia continuó de manera clandestina, transmitida de generación en círculos secretos y comunidades esotéricas. Uno de los ejemplos más notorios de este legado oculto es el de los cátaros, un movimiento cristiano medieval que, aunque condenado por la Iglesia, mantenía muchas creencias que se asemejan a las de los primeros cristianos gnósticos. Los cátaros, como los discípulos perdidos, desafiaban la autoridad de la Iglesia católica, buscando una forma de cristianismo más pura y directa, sin las intervenciones de la jerarquía eclesiástica. Este movimiento, que alcanzó su apogeo en el siglo XII, era considerado herético debido a sus enseñanzas sobre la dualidad del bien y el mal, así como su enfoque en la iluminación espiritual directa, en lugar de la intermediación de los sacerdotes. Pero lo más sorprendente es que, según algunas teorías, los cátaros no solo fueron un producto del pensamiento medieval, sino que habrían sido los últimos guardianes de un conocimiento mucho más antiguo, transmitido por los discípulos perdidos que sobrevivieron a las persecuciones de la Iglesia primitiva. Según esta hipótesis, los cátaros habrían heredado enseñanzas secretas que datan de los primeros tiempos del cristianismo, en las que se revelaban verdades espirituales que los textos canónicos nunca mencionaron. Estas enseñanzas habrían sido pasadas de forma secreta, protegidas por aquellos discípulos que, como los cátaros, se resistían a ser silenciados por la Iglesia. Algunos estudiosos afirman que los cátaros y otros movimientos similares eran los últimos vestigios de un cristianismo primitivo que existió antes de la consolidación del poder papal. En sus rituales y creencias, encontramos huellas de los discípulos perdidos, quienes, aunque excluidos del canon oficial, continúan influyendo en aquellos que buscan una verdad más profunda sobre la espiritualidad y la relación con lo divino. Este conocimiento oculto no solo se limitaba a las enseñanzas espirituales. De hecho, en varias tradiciones esotéricas como la alquimia, la cábala y el rosacrucismo, encontramos símbolos y enseñanzas que parecen haber sido influenciados por los discípulos olvidados. La búsqueda de la sabiduría secreta, la comprensión profunda del alma humana y su conexión con lo divino, parece haber sido una constante a lo largo de la historia, transmitida por aquellos que se consideraron herejes
o disidentes en su tiempo. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, nos muestran que muchos de los discípulos más cercanos a Jesús, como María Magdalena y Felipe, no solo eran testigos de los eventos más importantes de la vida de Jesús, sino que también poseían un conocimiento especial que les permitía entender la verdadera naturaleza de su mensaje. Este conocimiento, sin embargo, fue en su mayoría desestimado o distorsionado por la Iglesia, que temía que desafiara su control sobre la fe cristiana. Como resultado, los escritos de estos discípulos fueron clasificados como heréticos y, en muchos casos, destruidos. No obstante, lo que muchos no saben es que estos textos nunca desaparecieron por completo. En las sombras, en comunidades secretas y en círculos esotéricos, estos escritos continuaron circulando, preservando una visión diferente del cristianismo, una visión que se centraba en la experiencia personal con lo divino, en lugar de en la obediencia a las autoridades religiosas. Estos discípulos perdidos no solo dejaron un legado de sabiduría espiritual, sino también un modelo de resistencia contra el control de las instituciones religiosas. Fueron los guardianes de una verdad que, aunque oculta, sigue viva en aquellos que buscan un camino más profundo de fe y conocimiento. El legado de estos discípulos perdidos sigue siendo relevante hoy en día, pues muchos continúan buscando respuestas a preguntas espirituales profundas que los textos tradicionales no abordan. La búsqueda de la verdad oculta sigue siendo una parte importante de la experiencia religiosa para aquellos que se sienten insatisfechos con las enseñanzas oficiales de la Iglesia. La herencia de estos discípulos perseguidos sigue inspirando a aquellos que buscan una conexión más auténtica con lo divino, más allá de las estructuras de poder eclesiástico que, durante siglos, han intentado controlar el mensaje de Jesús. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha determinado qué libros y escritos forman parte del Nuevo Testamento y cuáles deben ser descartados como apócrifos o heréticos. Sin embargo, algunos de estos textos prohibidos, lejos de ser simples relatos marginados, podrían contener las claves que desbloquean una comprensión más profunda de la vida de Jesús y de sus discípulos. Los evangelios perdidos, aquellos que nunca llegaron a formar parte del canon oficial, son una ventana a una historia alterna, una historia que revela una versión diferente de los eventos que dieron forma al cristianismo. Uno de los textos más reveladores es el Evangelio de María Magdalena, una obra que ha causado controversia durante siglos. Este evangelio apócrifo presenta a María Magdalena no como una simple seguidora de Jesús, sino como su discípula más cercana, y en algunos pasajes, incluso su igual. Según este evangelio, María Magdalena poseía un conocimiento profundo sobre la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús, que no era transmitido abiertamente a todos los demás discípulos. En lugar de centrarse en la imagen de la mujer pecadora que la tradición ha impuesto sobre ella, este evangelio la retrata como una líder espiritual clave en la comunidad cristiana primitiva. El evangelio de María Magdalena también revela que Jesús compartió con ella enseñanzas esotéricas y secretas, que no fueron divulgadas a los otros discípulos. La Iglesia primitiva, al no aceptar estas revelaciones, las suprimió en favor de una narrativa más controlada y homogénea. Pero, ¿qué ocurriría si las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en este Evangelio, fueran la clave para entender su verdadero mensaje? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la espiritualidad y la relación con lo divino? Otro evangelio perdido que ha capturado la atención de los estudiosos es el Evangelio de Tomás, un texto que contiene una serie de dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios tradicionales, el Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús en forma de historia, sino que presenta una colección de enseñanzas fragmentadas, muchas de las cuales parecen desafiar las doctrinas tradicionales de la Iglesia. Este evangelio pone énfasis en el autoconocimiento y la iluminación espiritual, sugiriendo que el reino de Dios no es un lugar distante, sino una experiencia interna y personal. De hecho, uno de los dichos más conocidos de este evangelio dice:
El que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se asombrará. Y cuando se asombre, se maravillará y reinará sobre el todo. El Evangelio de Tomás también destaca el papel central del conocimiento oculto y la revelación personal en la espiritualidad cristiana. A través de sus enseñanzas, se puede ver un paralelismo con los misticismos orientales y las enseñanzas esotéricas que se desarrollaron en paralelo al cristianismo. Este evangelio refuerza la idea de que el verdadero conocimiento de Dios no proviene solo de las Escrituras o de la Iglesia, sino de una experiencia personal e íntima con lo divino, una experiencia que los discípulos perdidos parecían comprender profundamente. Además de estos evangelios, existen otros textos que exploran la vida y enseñanzas de los discípulos perdidos. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico que ofrece una visión mística sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, habla de una unión sagrada entre los dos, que algunos interpretan como una relación matrimonial. Este evangelio también subraya la importancia de la gnosis, o conocimiento espiritual profundo, como el camino hacia la salvación. A través de este conocimiento, los creyentes no solo se acercan a Dios, sino que se convierten en partícipes de un reino celestial dentro de sí mismos. La existencia de estos evangelios perdidos plantea una cuestión inquietante. ¿Por qué fueron excluidos de los textos que conforman el Nuevo Testamento? ¿Por qué la Iglesia durante siglos ha intentado silenciar estos relatos alternativos? Tal vez la respuesta radique en el poder. Al suprimir estos textos, la Iglesia pudo consolidar su autoridad sobre el mensaje de Jesús, estableciendo un canon que, en muchos aspectos, homogeneizaba y controlaba las creencias cristianas. Estos evangelios perdidos, sin embargo, nos muestran una versión más rica y compleja de la historia de Jesús y sus discípulos, una versión que se desvía de la narrativa oficial y nos invita a cuestionar la historia que nos ha sido contada. Estos textos no solo revelan aspectos desconocidos de la vida de Jesús, sino que también proporcionan una perspectiva fresca sobre los discípulos perdidos. A través de estos evangelios podemos ver que muchos de ellos no solo fueron testigos de los milagros y las enseñanzas de Jesús, sino que también poseían un conocimiento profundo de los misterios divinos. Estos discípulos fueron los portadores de un saber secreto, que aunque silenciado por la historia oficial, sigue vivo en la conciencia de aquellos que buscan una comprensión más profunda y auténtica de lo divino. En el año 325 d.C., el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, un evento que marcó un hito en la historia del cristianismo. Lo que muchas veces se omite al hablar de este concilio es que no fue un simple encuentro religioso, sino un evento político clave que determinó qué creencias serían consideradas ortodoxas y cuáles serían rechazadas como herejías. La narrativa oficial del cristianismo tal como la conocemos hoy fue forjada en este concilio, y muchas de las enseñanzas de los discípulos perdidos fueron descartadas y relegadas al olvido. Antes de Nicea, el cristianismo era una amalgama de creencias diversas y en muchos casos contradictorias. Existían diferentes grupos, sectas y tradiciones que interpretaban los mensajes de Jesús de manera diferente. Algunos se centraban en su humanidad, otros en su divinidad. Algunos veían su enseñanza como un camino hacia la liberación personal, mientras que otros adoptaban una visión más colectiva y estructurada de la fe. Sin embargo, la falta de una visión unificada del cristianismo dificultaba la consolidación del poder de la Iglesia. Fue aquí donde el Concilio de Nicea entró en juego. El concilio fue convocado no solo para resolver disputas teológicas, sino también para establecer una versión oficial del cristianismo que pudiera ser adoptada por el Imperio Romano en su conjunto. La controversia central en Nicea giraba en torno a la naturaleza de Cristo. ¿Era Jesús completamente divino o también tenía una dimensión humana? La doctrina que finalmente prevaleció fue la de la Trinidad, que afirmaba que Dios Jesús y el Espíritu Santo eran tres personas distintas, pero de la misma esencia divina. Esta visión de la divinidad
fue la que se impuso como la norma para todo el cristianismo posterior. Sin embargo, lo que se decidió en Nicea no fue solo una cuestión teológica, fue una cuestión de poder y control. Las enseñanzas que no se ajustaban a la nueva doctrina fueron sistemáticamente excluidas del canon. Los evangelios gnósticos, que presentaban a Jesús como un ser cuya enseñanza trascendía la estructura rígida de la Iglesia, fueron considerados heréticos. Las enseñanzas de los discípulos perdidos, que desafiaban la idea de una Iglesia centralizada y jerárquica, fueron descartadas para asegurar que el cristianismo se convirtiera en una religión institucionalizada, con la Iglesia como su centro de autoridad. Lo que muchos no saben es que los primeros cristianos no compartían una visión uniforme de Jesús o de su mensaje. Algunas comunidades seguían las enseñanzas de los apóstoles de manera directa, mientras que otras se inclinaban por interpretaciones más místicas y esotéricas. Los discípulos perdidos, como Felipe, María Magdalena y otros, habrían jugado un papel crucial en el desarrollo de estas corrientes de pensamiento alternativo. Sus enseñanzas, centradas en la experiencia directa de lo divino y el autoconocimiento espiritual, se contraponían a la visión que la Iglesia quería imponer. Además, hay teorías que sugieren que el Concilio de Nicea no solo se preocupó por las disputas teológicas, sino que también actuó como un intento de consolidar el poder político del emperador Constantino. Al establecer una doctrina cristiana unificada, el emperador no solo aseguraba la cohesión religiosa del imperio, sino que también consolidaba su propio control sobre la Iglesia. En este sentido, el Concilio de Nicea fue tanto una guerra de fe como una guerra de poder. Es crucial entender que el Concilio de Nicea no fue un evento aislado, fue parte de un proceso más amplio en el que la Iglesia primitiva luchaba por establecer una versión oficial del cristianismo que pudiera ser reconocida y adoptada por todo el Imperio Romano. La exclusión de los evangelios apócrifos y las enseñanzas de los discípulos perdidos no fue una mera cuestión de interpretación religiosa, fue un esfuerzo consciente por eliminar cualquier elemento que pudiera amenazar la nueva estructura de poder que se estaba formando. Pero, ¿qué habríamos descubierto si los evangelios perdidos hubieran sido incluidos en el canon oficial? ¿Qué sabiduría se habría perdido al ignorar las enseñanzas de los discípulos que, como Felipe y María Magdalena, conocían la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús, una sabiduría que trasciende las limitaciones de la religión institucionalizada? La historia del Concilio de Nicea, más que un simple evento histórico, es un recordatorio de cómo el poder puede moldear la verdad y suprimir lo que no se ajusta a la narrativa oficial. Al final, el Concilio de Nicea selló el destino del cristianismo, tal como lo conocemos hoy, pero las enseñanzas de los discípulos perdidos nunca desaparecieron por completo. En las sombras de la historia, estas enseñanzas continúan siendo una fuente de misterio y fascinación para aquellos que buscan una verdad más profunda. La lucha por preservar estas verdades ocultas ha persistido a lo largo de los siglos, y quizás aún hay algo de ellos que debemos descubrir. A medida que avanzamos en nuestra exploración de los discípulos perdidos y las enseñanzas ocultas que nos legaron, nos encontramos con un enigma profundo. Porque, a pesar de su aparente cercanía a Jesús y su papel fundamental en el cristianismo primitivo, estas figuras fueron casi completamente borradas de la narrativa histórica oficial. Las respuestas a esta pregunta no son simples, pero apuntan a una compleja intersección de poder religioso, control político y la necesidad de establecer una fe uniforme. Uno de los aspectos más sorprendentes al estudiar a estos discípulos olvidados es que muchos de ellos, como Felipe, Bartolomé y Tomás, no eran meros seguidores, sino líderes espirituales en sus propias comunidades. Cada uno tenía una comprensión única del mensaje de Jesús, y a lo largo de sus vidas, difundieron enseñanzas que desafiaban las estructuras de poder que estaban tomando forma dentro de la Iglesia primitiva. Sin embargo, a medida que la Iglesia comenzó a institucionalizarse, estas figuras se convirtieron en amenazas a la versión oficial del cristianismo.
Sus enseñanzas, al ser percibidas como heterodoxas o subversivas, fueron suprimidas de manera sistemática. La figura de Felipe, por ejemplo, es uno de los ejemplos más fascinantes de un discípulo cuyo legado fue borrado deliberadamente. Aunque, en los evangelios tradicionales Felipe es presentado como uno de los 12 apóstoles, su papel en la historia cristiana parece haberse desvanecido a medida que la iglesia centralizada tomaba el control. En los textos apócrifos, especialmente en el Evangelio de Felipe, vemos a un hombre que no solo fue testigo de la vida de Jesús, sino también un transmisor de enseñanzas secretas. En este Evangelio, Felipe es retratado como un líder espiritual cuya comprensión de la naturaleza divina era más profunda que la de muchos de los otros apóstoles. Sin embargo, la iglesia primitiva no solo ignoró sus enseñanzas, sino que las descalificó por completo, dejándolo en las sombras de la historia. Otro discípulo cuyo legado ha sido parcialmente olvidado es Bartolomé, conocido también como Natanael. En la tradición oficial, su papel es limitado, pero textos apócrifos como el Evangelio de Bartolomé revelan una versión diferente de su vida y enseñanzas. Este Evangelio apócrifo describe a Bartolomé como un misionero incansable que difundió el mensaje de Jesús en regiones distantes, mucho más allá de lo que se nos cuenta en los relatos convencionales. Además, algunos estudiosos sostienen que Bartolomé pudo haber sido uno de los primeros en revelar la naturaleza esotérica de la enseñanza de Jesús, un conocimiento que fue destinado solo a los más cercanos al Maestro. A lo largo de la historia, las enseñanzas de estos discípulos fueron consideradas peligrosas, no solo por su contenido teológico, sino por la amenaza que representaban para el poder central de la Iglesia. Los primeros líderes cristianos, al igual que los emperadores romanos que buscaban una religión unificada para consolidar su control, no podían permitir que estas ideas florecieran. Así, las enseñanzas de los discípulos perdidos, al centrarse en la experiencia personal del divino y en la revelación interna, desafiaban la necesidad de una estructura eclesiástica rígida que controlara la salvación. La historia también ha silenciado a las mujeres discípulas, como María Magdalena, cuya figura se ha distorsionado a lo largo de los siglos. En los evangelios canónicos ella es retratada como una figura marginal, mientras que en los textos apócrifos aparece como una discípula de primer nivel. De hecho, en algunos textos se la describe como la compañera de Jesús. El Evangelio de María, que ha sido excluido de la Biblia oficial, muestra a una María Magdalena profundamente conectada con las enseñanzas esotéricas de Jesús. Su papel, lejos de ser el de una simple seguidora, es el de una líder espiritual capaz de recibir revelaciones ocultas, lo que pone en duda la visión que la Iglesia ha querido imponer sobre su figura. La razón por la cual estos discípulos y discípulas fueron borrados de la historia no es solo una cuestión de teología, es una cuestión de poder. La Iglesia primitiva estaba en una lucha constante por consolidar su influencia en un mundo dividido y conflictivo. Las enseñanzas de los discípulos perdidos amenazaban con fragmentar aún más el cristianismo, desafiando las estructuras de poder que la Iglesia intentaba establecer. Para los líderes eclesiásticos, el control de la doctrina y de la interpretación de los textos sagrados era crucial, y cualquier enseñanza que pudiera poner en duda esa autoridad debía ser eliminada. Lo que resulta aún más intrigante es que a pesar de los esfuerzos por silenciar estos relatos y enseñanzas, muchas de ellas han llegado a nosotros a través de textos antiguos, que aunque suprimidos por la Iglesia, nunca fueron completamente olvidados. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, que presentan una visión alternativa del cristianismo, siguen siendo objeto de estudio y fascinación, y aunque no forman parte del canon oficial, estos textos continúan revelando aspectos profundos del mensaje de Jesús que la Iglesia ha intentado mantener ocultos. De alguna manera, los discípulos perdidos nunca desaparecieron por completo. Sus enseñanzas, aunque silenciadas por la historia, siguen siendo una fuente de misterio y sabiduría para aquellos que buscan una comprensión más profunda de lo divino. Y quizás, en el fondo,
esas enseñanzas olvidadas sean las que realmente nos permitan conocer el mensaje original de Jesús, más allá de las interpretaciones impuestas por los poderes terrenales. A lo largo de esta travesía por el misterio de los discípulos perdidos, hemos desenterrado fragmentos de una historia oculta, una historia que ha sido deliberadamente silenciada por siglos. Desde los evangelios gnósticos hasta las enseñanzas secretas transmitidas en textos apócrifos, hemos visto cómo figuras clave del cristianismo primitivo fueron borradas del relato oficial. Felipe, Bartolomé, Tomás y María Magdalena, entre otros, no solo fueron testigos de la vida de Jesús, sino que también desempeñaron un papel crucial en la difusión de su mensaje. Sin embargo, sus voces fueron suprimidas en nombre de un control doctrinal, dejando atrás una verdad olvidada. Este viaje nos invita a reflexionar sobre las enseñanzas que se nos han transmitido. ¿Cuánto de lo que conocemos sobre el cristianismo es realmente la historia tal como ocurrió? ¿Y cuánto ha sido moldeado por las estructuras de poder que han guiado la Iglesia a lo largo de los siglos? Es posible que las respuestas más profundas sobre la naturaleza de Jesús y su mensaje se encuentren precisamente en los relatos que fueron silenciados. Es importante recordar que las enseñanzas de estos discípulos perdidos no eran simplemente un eco de lo que ya conocemos. Ellos presentaban una visión alternativa de la espiritualidad, una que iba más allá de las doctrinas tradicionales y se enfocaba en la experiencia personal con lo divino. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre la relación del ser humano con Dios, sugiriendo que la verdadera sabiduría no se encuentra en la doctrina oficial, sino en la revelación personal y en el entendimiento profundo del alma. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra propia espiritualidad? En un mundo donde las tradiciones religiosas a menudo se ven atrapadas en disputas doctrinales, el legado de los discípulos perdidos nos recuerda que la verdadera conexión con lo divino es algo profundamente personal. No se trata solo de seguir reglas externas, sino de explorar el misterio de la vida, de buscar la verdad en lo oculto y de entender que las respuestas pueden estar más cerca de lo que imaginamos, en nuestro interior. Pero también nos deja una advertencia. La historia ha sido escrita por aquellos que han tenido el poder para dictar qué se conoce y qué se olvida. En este sentido, los discípulos perdidos nos enseñan que debemos ser cautelosos con la información que nos llega, cuestionando las narrativas oficiales y buscando siempre la verdad más allá de lo evidente. Las voces que se han apagado a lo largo de los siglos aún resuenan en las sombras, esperando ser escuchadas por aquellos dispuestos a buscar. Finalmente, la historia de los discípulos perdidos no es solo un relato del pasado, sino una invitación al presente. En un mundo donde las divisiones religiosas y las luchas por el poder siguen presentes, las enseñanzas olvidadas nos llaman a regresar a la esencia del mensaje de Jesús, a un camino de amor, comprensión y revelación personal. Tal vez, solo cuando nos atrevamos a explorar esas sombras y a escuchar las voces perdidas, podremos entender la verdadera profundidad de su mensaje. ¿Qué piensas tú sobre estos discípulos olvidados? ¿Crees que sus enseñanzas tienen algo que decirnos en la actualidad? Si este contenido resonó contigo, no olvides dejar tu comentario y compartir este video con alguien que también necesita conocer esta verdad olvidada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la historia y la espiritualidad.